Bueno, vamos a hablar ahora sobre lo que es cinemática rotacional. Básicamente, nosotros habíamos visto en unos videos anteriores algo que es la cinemática lineal, aquella donde nosotros vemos que el cuerpo avanza hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado o hacia el otro, o sea, básicamente se mueve en línea recta. Cuando hablamos de cinemática rotacional, estamos hablando ahora de que el cuerpo se va a mover en trayectorias que pueden ser, no, o sea, que no van a ser lineales o rectas. En este caso pueden ser circulares eh, o con alguna trayectoria irregular, pero digamos que se caracteriza básicamente porque no tiene esos tramos rectos que nosotros veíamos en los problemas anteriores. Entonces, cuando nosotros hablamos, digamos, de una cinemática lineal, habíamos visto que básicamente un cuerpo, digamos, eh, nosotros le asociábamos algo que era, digamos, una variable que era la posición, ¿cierto? Que básicamente teníamos nosotros un sistema de referencia y en ese sistema de referencia, digamos, yo digo que hacia arriba es Y, hacia adelante es X y bueno, y tenemos nosotros acá una posición para este cuerpo. Ese cuerpo, digamos que se va a estar moviendo en línea recta hacia adelante, ¿cierto? Entonces en un instante t, nosotros teníamos acá en t igual a t0, tenemos acá, digamos, bueno, digamos a un t sub 0, tenemos, digamos, la posición del cuerpo y que el cuerpo, digamos, después de un cierto intervalo de tiempo, podía estar en otra posición, ¿cierto? Que va a ser la posición final. Entonces en el primero tenemos acá el R inicial, digamos que es nuestro R, ¿cierto? Que es la posición inicial. Y acá llega un R igual a un R, a un R final. ¿Sí? No vamos a especificar en ese caso algún caso particular, sino que vamos a asumir que estamos trabajando netamente con cantidades de tipo vectorial. Entonces, en ese proceso nosotros hemos visto que teníamos entonces un desplazamiento que es el cambio en la posición. Ah, bueno, tenemos la posición entonces en este caso es R, ¿cierto? Y esa R pues naturalmente depende del tiempo. Teníamos también un vector que era el desplazamiento y en ese caso ese desplazamiento nosotros lo denotamos como un delta R, ¿cierto? Ese delta R y me indica a mí el cambio de posición, o sea, desde la posición final le restamos la posición inicial. ¿Listos? Entonces, básicamente nosotros tenemos ese desplazamiento. Habíamos también hablado, digamos, la variación temporal. Perdón, acá, variación temporal. Que básicamente allí nosotros lo podemos representar como un delta t, que es básicamente la resta de los tiempos absolutos. En este caso, bueno, este partió en un tiempo t0, ¿cierto? Y llegó a ese punto en un tiempo t igual a t final. Entonces coloquémosle acá, en vez de t sub 0, coloquémosle ti, que es como el tiempo inicial. Y el delta t, para este caso, va a ser entonces tf menos ti. Tf menos ti. Entonces fíjense que aquí yo tengo entonces el desplazamiento y la variación temporal. Y asumiendo, bueno, digamos, acá el desplazamiento, fíjense que, bueno, la posición yo la marco con el color rojo, ¿cierto? El desplazamiento lo voy a colocar con el color verde. Es decir que, en este caso, el vector desplazamiento va a ser este de acá. Este vector verde que estoy pintando aquí. ¿Listos? Entonces yo tengo allí ese vector que lo vamos a pintar como delta R. Y naturalmente la variación temporal, pues entonces digamos lo vamos a colocar acá con un color azulito, más clarito. Entonces allí coloquemos esa variación temporal, ¿cierto? Y bueno, bueno, digamos, habíamos definido entonces de allí algo que se llama la velocidad media o promedio, que básicamente nosotros la trabajamos como B, digamos, la vamos a trabajar allí como B. Bueno, y de hecho, digamos, si yo la dejo de forma vectorial, pues sería algo así como un delta R, perdón, delta R,
sobre delta t, pero digamos que si nosotros le sacamos la magnitud a esa velocidad promedio, porque realmente es un promedio, entonces digamos allí quedaría algo así como un delta r, sería la magnitud de los delta r, los desplazamientos, sobre el delta t. Entonces ya hemos llegado a esa ecuación. Y acá se asume que, digamos, con esta ecuación se asume que se mueve, voy a colocarlo acá, se mueve en línea recta, con velocidad constante. Entonces digamos que él puede hacer, la partícula puede hacer cualquier trayectoria o recorrido, pero nosotros asumimos que parte de un punto y llega a otro punto y asumimos que se mueve de ese punto a ese punto B, o de la posición final a la posición final, de la posición inicial a la posición final, en línea recta y con velocidad constante. Y esa velocidad constante sería la velocidad promedio. Entonces, eso, digamos que esto se denota, digamos, esto básicamente viene siendo el movimiento uniforme, digamos, cuando se mueve con velocidad constante. Pero también habíamos visto, digamos, en este caso, digamos, que habíamos visto también que puede que no necesariamente se mueva con velocidad constante, y habíamos hecho allí habíamos obtenido unas ecuaciones en donde habíamos encontrado que la velocidad final, ¿cierto?, es igual a la velocidad inicial. Bueno, de hecho, habíamos encontrado algo así como la velocidad en t más delta de t es igual a v de t más aceleración por el tiempo. Eso es a de t por tiempo. Y vamos a encontrar también que la posición en t más delta de t pues es igual a la posición inicial, que sería la posición en t, más velocidad inicial. Bueno, y acá la velocidad inicial realmente se denota, es como v de t, ¿no? Todo lo que sea en t es lo inicial, por delta de t, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces hemos llegado a esas dos ecuaciones, y eso lo hemos hecho utilizando a lo que llaman las series de Taylor, ¿cierto? Series de Taylor, listo. Entonces, esto, digamos que acá, para este caso, digamos, con la serie de Taylor obteníamos esas dos ecuaciones, y acá hay una hipótesis de entrada, y es asumir que la aceleración, o sea, la forma como cambia la velocidad, entonces es delta de v sobre delta de t, pero vamos a asumir acá que esto es una constante. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, entonces básicamente encontramos unas ecuaciones cinemáticas para el caso lineal. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esta cinemática rotacional? Entonces, por ejemplo, acá ya no hablamos de esas trayectorias así rectas, sino solemos hablar es más de unas trayectorias que pueden ser, voy a colocar acá, pueden ser circulares, digamos, unas trayectorias con ese tipo, digamos, de geometrías. Vamos a colocar nuestro sistema de referencia, digamos, para este caso, pues nosotros tenemos hacia arriba sigue siendo y, hacia adelante sigue siendo x, pero ahora el cuerpo se va a mover, digamos, en trayectorias circulares. Entonces nosotros vamos a colocar una partícula que se mueve en esa trayectoria circular. Entonces, digamos, vamos a suponer que es este anillito, como este circulito, que se está moviendo en trayectoria circular, ¿cierto? Entonces él se está moviendo, digamos, en este sentido. Entonces nosotros ponemos allí que hay un radio vector, y acá va a haber un ángulo θ que se barre positivamente en este sentido. Si θ, por ejemplo, se barriera en este sentido, sería negativo. ¿Listos? En el otro sentido, que es el que estamos pintando nosotros acá, en este caso este es positivo. ¿Listos? Ese es como el sistema de referencia para el ángulo. Entonces, en ese caso, ya la posición ya no se nota con R, como en el caso lineal, sino que digamos como el análogo a la posición
para ese sistema, lo vamos a denotar con el ángulo. ¿Listos? Entonces sería el ángulo. Entonces se va a denotar, nos va a denotar esa posición, digamos, angular. Entonces la vamos a dejar allí. Y en este caso, digamos que el ángulo se va a denotar con teta. Entonces vamos a colocar aquí nuestro ángulo teta. Bueno, eso es, digamos que ese es el ángulo sobre el plano XY, ¿no? Digamos, es el plano XY. Entonces, en ese caso, este teta vendría siendo como un teta Z. ¿Listos? O sea, va en la dirección perpendicular del plano donde se está moviendo. Entonces, cuando yo quiero manejar, digamos, la posición, digamos, en este caso angular, uno trabaja con teta X. Entonces, digamos que el teta X vendría siendo algo así como, si yo tengo, por ejemplo, acá mi componente X, mi componente Y, y por ejemplo acá mi componente Z. Entonces, si por ejemplo el cuerpo se mueve en ese sentido sobre el plano, llamémoslo el plano ZX, o sea, en el plano ZX, entonces se trabaja es con teta Y. Si el movimiento está, por ejemplo, sobre el plano, por ejemplo acá sí, sobre el plano YZ, lo voy a colocar acá sobre el plano YZ, se trabaja con teta X. Y en este caso, como es el plano XY, el ángulo sería el teta Z, es la componente allí perpendicular al plano en donde nosotros estamos trabajando. Entonces, en este caso, digamos, voy a colocarlo acá en verde. Perdón. Voy a colocarlo acá en verdecito. No, voy a colocarlo acá en verdecito. Digamos que acá se está trabajando sobre el plano, perdón, sobre el plano XY. Entonces digamos que para que nos quede un poquito más claro esto, entonces voy a colocar acá lo siguiente. Entonces digamos que en el plano ZX voy a dibujar digamos que un círculo, la circunferencia del plano ZX, ¿cierto? Y para el otro, para voy a hacer este mismo esquema, pero entonces acá, regálame un segundito acá como un poquito mejor esto. Entonces acá este circulito no está en el plano ZX, sino que va a estar en el plano ZY. Perdón. ZX es teta, así. ZX es teta Y. Entonces ZY sería teta, ZY sería teta X, ¿no? Acá ZY sería teta X. ¿Listos? Entonces ustedes para hacerse una idea, entonces digamos si estoy en el plano ZY, el ángulo va en la otra componente, en la X, en la componente perpendicular a este plano. ¿Listos? Bien. Entonces en este caso, miren, en este caso es teta Y, entonces en este caso nuestro plano se va a mover en el plano, se trabajaría con el ángulo teta X, teta Z, perdón, porque en este caso pues estamos en el plano YX, ¿listos? Entonces el ángulo que haría es teta Z. El teta general, digamos, cuando uno se mueve en las tres componentes, el teta general, uno lo puede escribir como si fuera teta X, teta Y y teta Z. ¿Listos? Ese sería, digamos, como el vector teta en componentes cuando se mueven todas las tres posibles direcciones, como si fuera, bueno, un trompo allí que se está moviendo, ¿cierto? Que está como girando, pero que el vector, digamos, de velocidad está apuntando como en todas las componentes. Entonces, digamos que dependiendo de que, o como un giroscopio, digamos que se mueven todas las componentes, entonces digamos que allí vemos que aparece el ángulo, tocará medir el ángulo en esas tres componentes. Para nuestro caso de cinemática rotacional vamos a asumir el plano, entonces ahí tenemos que el ángulo en este caso es teta z, ¿listo? El desplazamiento, pues acá también se mide un delta, en vez de un delta R, entonces acá coloquémosle un desplazamiento angular. ¿Cierto? Ese desplazamiento angular, entonces sería básicamente cuánto cambió ese ángulo. Entonces para este caso, entonces nosotros tenemos
que para el desplazamiento angular sería como un delta, teta, ¿cierto? Z, pues para ese caso que está en el plano, pero para el caso general, si lo dejamos en el caso general sería delta teta, ¿no? Y en este caso va a ser como el teta final menos el teta inicial. Digamos que ahí nosotros tenemos ese, delta teta que puede ser, digamos, de forma vectorial para el caso general. Entonces, vemos acá como si fuera un caso general y más bien acá el ángulo lo vamos a dejar como teta, ¿listos? Pero recordemos que si el movimiento está en el plano XY sería teta z, ¿listos? Entonces acá tenemos nosotros nuestro ángulo, el desplazamiento angular sería delta teta. También hay una variación temporal, pero ese tiempo no cambia, sea movimiento lineal o rotacional, digamos que no cambia. Y ahora sí viene lo que se llama la velocidad promedio, que en este caso es la velocidad angular promedio. Y esa velocidad angular promedio básicamente la calculamos de la misma forma. Pero entonces en este caso ya no hablamos de la V como trabajamos acá, sino que trabajamos acá desde un omega. ¿Listos? Y ojo, no confundir eso con el peso. Omega en ese caso es delta teta sobre delta t. Y acá, si yo le saco la norma, entonces quedaría que omega pues va a ser igual. Entonces le sacamos acá delta teta, sacamos la norma sobre delta t. ¿Listos? Y acá se vuelve la misma hipótesis. Acá era que se movía en línea recta con velocidad constante. Entonces acá se mueve sobre esa curva con velocidad angular constante. Recordemos acá que en el caso de B, digamos acá las unidades, por ejemplo, las unidades de R están en metros, del T están en segundos, del B sería metros sobre segundo, esas serían las unidades. Acá la aceleración tiene unidades de metros sobre segundo cuadrado. Y bueno, digamos que ya son como las unidades de esas cantidades físicas que nos ayudan a describir el movimiento. Y para este caso, nosotros tenemos que teta pues es en radianes. Tenemos que el omega se daría en radianes sobre segundo. Serían las unidades del omega. Y así como nosotros tenemos este omega, que es como una velocidad angular, donde que la partícula se mueve con velocidad angular constante, puede ocurrir que la partícula no se mueva con velocidad angular constante. Entonces, haciendo una analogía con lo que hicimos nosotros acá, yo puedo entonces encontrar que también hay un alfa, que es una aceleración angular, que en ese caso es la variación de omega con respecto al tiempo. Y bueno, y podemos asumir también como hipótesis de entrada que eso es una constante. Entonces acá esto estaría en radianes sobre segundo cuadrado. Entonces, siguiendo esa misma analogía, de acá pasaríamos a esta, ¿cierto? De esta pasaríamos a un omega de t más delta de t, ¿cierto? Igual a un omega de t, o sea, como un omega inicial, más alfa, que depende en un instante t, por delta t. ¿Listos? Y de acá también yo puedo saltar a un teta final, o sea, teta en t más delta de t, teta de t más delta de t, es igual a teta en t más omega de t por delta de t más un medio de alfa por delta de t al cuadrado. Sacamos una ecuación exactamente igual a esta y podemos seguir el mismo proceso que hemos hecho en series de Taylor. O sea que acá yo tengo unas ecuaciones que son unas ecuaciones cinemáticas cuando el cuerpo se mueve en esas trayectorias que pueden ser como circulares. Entonces allí también nos toca definir una velocidad inicial angular, una velocidad final angular, y la forma de trabajo y análisis es exactamente el mismo como si fuera lineal. O sea, digamos que hay como una analogía. Ahora, las variables
tanto lineales como angulares, se pueden relacionar de la siguiente forma. Por ejemplo, el R, el, el delta R, yo lo puedo escribir como el R por el delta teta. Eso se puede escribir de esa forma, digamos, perdón. Acá este delta teta es un vector, perdón. Y vamos a trabajar acá con las magnitudes, ¿listos? La magnitud delta R, por ejemplo, vendría siendo R por delta teta. Yo también puedo encontrar que el omega, la magnitud de omega, es igual, perdón, la magnitud de la velocidad, perdón, acá yo me equivoqué, la magnitud de la velocidad, que en este caso es la lineal, yo la puedo escribir como R por la velocidad, la magnitud de la velocidad angular. Pero hay que tener cuidado acá porque este R no es la posición. Este R que nosotros estamos pintando acá es el radio. Entonces, para no generar allí confusión, lo voy a colocar con una R mayúscula. Y esta R viene siendo este radio de acá. Es el radio de la circunferencia. ¿Listos? Tenemos también, digamos, que el alfa, digamos, la aceleración angular, la aceleración lineal, perdón, se puede escribir, o tangencial, se puede escribir como R por la magnitud del vector alfa. Y así yo puedo inclusive hallar unas relaciones entre las velocidades y las componentes de las velocidades lineales, perdón, de la velocidad, posición y aceleración lineal con la posición angular, que en este caso es el ángulo, la velocidad angular y la aceleración angular. ¿Listos? Se pueden trabajar mediante estas relaciones. Digamos que estas relaciones cumplen perfectamente. Entonces allí podríamos tener como un enlace, como una forma de mezclar la cinemática lineal con la rotacional. Lo que pasa es que estas componentes de acá no necesariamente corresponden a una trayectoria lineal, sino que corresponderían a una trayectoria tangencial. Entonces digamos que si yo pinto acá, digamos, la trayectoria, entonces por ejemplo el delta R, bueno, digamos, por ejemplo, esta velocidad pues es una velocidad de tipo tangencial, o sea que es algo de este estilo, ¿no? Es tangente a la trayectoria. Lo mismo el delta R también es tangencial y la aceleración también sería tangencial. O sea, ahí tenemos como tres vectores que pueden llegar a ser tangenciales dentro de ese movimiento. O sea que lo lineal realmente no es como si fuera en línea recta, o bueno, es una aproximación a un movimiento en línea recta, pero algo muy chiquitico por acá en una variación angular muy pequeñita, o sea acá en un delta teta. En un delta teta, en cierto intervalo delta t, y asumiendo que acá hay un omega i, ¿cierto? Que en este punto de acá hay un omega f, y la relación entre las velocidades tangenciales sería que en este punto la velocidad tangencial inicial pues va a ser ese omega inicial por el radio. ¿Listos? Para el final nosotros tenemos entonces que la velocidad tangencial final, entonces en este caso va a ser el omega final por el radio. Entonces así es como nosotros podemos relacionar esas componentes tangenciales con las componentes angulares. Espero que les haya quedado claro esta parte introductoria y vamos con un segundo video. Muchísimas gracias.